Bueno, hacerles llegar un saludo cordial a la distancia. En este video vamos a continuar con el tema resolución de triángulos rectángulos. En su última parte, no vamos a colocar a continuación ejemplo 2. Dice resolver los siguientes problemas de doble observación. Cuando ustedes lean la palabra doble significa dos, ¿no es cierto? Entonces en este tipo de ejercicios vamos a resolver problemas que van a tener dos triángulos rectángulos. No se olviden también que hay ejercicios de triple observación, ¿no? Donde hay tres triángulos rectángulos. Pero vamos a resolver nosotros problemas de doble observación que va a ser la base, ¿no? Para problemas más complicados más adelante. Entonces continuamos. Colocamos inciso A continuación y les leo el problema. El problema viene así, ¿no? Dice: en una casa de 8 metros de altura, una persona observa desde una posición situada 2 metros debajo del extremo superior de la casa que el ángulo de elevación de la copa de un árbol es de 60 grados y el ángulo de depresión de su base es de 45 grados. Si las bases del edificio y del árbol están a un mismo nivel horizontal, ¿cuál es la altura del árbol? Indica. Ustedes ya tienen práctica con esto de dibujar estos tipos de problemas. Seguramente en la anterior práctica ya han dibujado varios de estos elementos. Nosotros acá simplemente voy a colocar el gráfico ya culminado, ¿no? En el cual vamos a explicar. Dice: primero vamos a utilizar el resaltador y el color amarillo. Dice: en una casa de 8 metros de altura, primero. Y aquí está la casa y tiene ahí 8 metros de altura, ¿no? 6 más 2 es 8. Ahorita vamos a ver por qué se ha colocado ese 6 y ese 2. Continuamos. Dice: una persona observa desde una posición situada 2 metros debajo del extremo superior de la casa. La persona está a este nivel, ¿no? A este nivel. Ese puntito es la persona, ¿no? Y dice que está 2 metros debajo del extremo superior. O sea, la persona en este caso estaría a 6 metros de la base del edificio. Porque después dice que tiene que haber 2 metros desde la persona hasta la parte superior, ¿no? Por eso es ahí el 6 y el número 2. Entonces dice que hay una persona que observa 2 metros debajo del extremo superior de la casa, ¿no? Y observa, dice, dos ángulos, uno de elevación y el otro de depresión. Vamos a subrayar con verde el ángulo de elevación. Dice que hay un ángulo de elevación de la copa del árbol y es de 60 grados. ¿Cuál sería ese ángulo de elevación de la copa del árbol? Esta sería la línea visual, la línea horizontal, y esta sería la línea visual, ¿no? Ángulo de elevación de la copa. La copa del árbol es la parte más alta del árbol, ¿no? Y dice que ese ángulo es de 60 grados. Y tenemos otro, dice, ángulo de depresión. Vamos a hacerlo con color amarillo. Dice: el ángulo de depresión de su base, está hablando de la base del árbol. Entonces, esta es la línea horizontal y el ángulo de depresión de la base, ¿no? Del árbol, del pie del árbol, sería de 45 grados. Si las bases del edificio y del árbol están a un mismo nivel horizontales, ¿qué significa eso? Que tanto la base de la casa, ¿no? Como la base del árbol, dice que nadie está más arriba, nadie está más debajo, ¿no? Sino que ambos están a un mismo nivel horizontal, ¿no? Ninguno está más arriba que el otro. Dice, y la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la altura del árbol? Entonces, en estos ejercicios de doble observación, lo que nosotros tenemos que identificar son dos triángulos rectángulos. Ya voy a borrar la explicación que he hecho. Y necesitamos, dice, dos triángulos rectángulos. ¿Cuáles van a ser estos dos triángulos rectángulos? Lo vamos a resaltar con dos colores llamativos. El azul colocaremos primero. Este sería el primer triángulo rectángulo, ¿no? Que estoy marcando con color azul.
En este triángulo rectángulo, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos el ángulo de 45 grados, sería un dato. Después tenemos esta altura, ¿no? Que voy a marcar también con azul. Esta altura la tenemos. Aunque ustedes quizás no esté claro en el gráfico, pero es de 6 metros. Es esta línea que he dibujado con azul, porque desde el piso hasta donde está observando la persona mide 6 metros. Entonces este valor va a ser 6 metros. ¿Ya? Lo podemos anotar con colorcito acá. Esa altura es de 6 metros. Utilizamos el color azul. Desde acá entonces hasta el piso va a ser de 6 metros, ¿no? Continuamos. Necesitamos también otro triángulo, por eso son de doble observación, ¿no? La otra figura o el otro triángulo rectángulo va a ser este. Quiero color amarillo. Va a ser este. Este sería el otro triángulo rectángulo, ¿no? En ese triángulo rectángulo simplemente tengo un dato más, o dos datos. El ángulo de 60 y el ángulo de 90 grados, ¿no? Perdón. En el triángulo azul tengo tres datos. El ángulo de 45 grados, el lado de 6 metros y el ángulo de 90 grados. Ustedes recordarán que cuando tengo yo tres datos puedo calcular cualquiera, ¿no? Cualquier cosa puedo calcular. Entonces el plan es el siguiente. Como yo tengo en el triángulo azul tres datos, el ángulo de 45, el lado de 6 metros y el ángulo de 90 grados, yo voy a hallar el lado Z. Ya esa va a ser mi primera tarea. En el triángulo amarillo ya voy a tener el valor de Z. Entonces voy a tener un dato que sería 60 grados, el valor de Z que ya lo voy a tener y el ángulo de 90 grados. Y ya voy a poder hallar cualquier cosa. Entre estos elementos voy a poder hallar el valor de X. ¿Para qué quiero yo saber el valor de X? Porque me está pidiendo calcular la altura del árbol, ¿no? Entonces, como yo ya voy a tener X y ya tengo el valor de Y, que es 6 metros, lo voy a sumar y ahí se va a dar ya la respuesta. Entonces, ese sería el plan. Vamos a ver cómo nos sale. Y vamos a colocar acá, con amarillito colocaré, necesitamos hallar el valor de X. Porque ya tenemos el valor de Y, ¿no? Y con el valor de X vamos a poder hallar la altura del árbol. Empezaremos entonces en el triángulo azul. ¿Por qué en el triángulo azul? Porque en ese tenemos tres datos, ¿no? Entonces vamos a colocar todo, vamos a escribir con azul. En el triángulo azul voy a colocar acá. En el triángulo pequeño pueden colocar ustedes, ¿no? Si no tienen colores. En el triángulo pequeño. Yo voy a colocar en el triángulo azul. Ustedes saben que tangente nos ayuda casi en todos los ejercicios. Aquí no va a ser la excepción. Vamos a colocar tangente de 45 grados. Va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? Va a ser 6 metros, ¿no? Cateto opuesto va a ser 6 metros. Y cateto adyacente va a ser la Z que buscamos, ¿no? Entonces acá voy a colocar 6 metros sobre Z. Voy a resolver este ejercicio, cosa que les ayuda a resolver otros, ¿no? Ahorita fácilmente en la calculadora coloco tangente 45 es 1 y me resuelvo la vida, pero quisiera que este ejercicio les sirva para muchos, ¿no? Muchos parecidos. No voy a utilizar la calculadora hasta el último. Z entonces que está dividiendo va a ir a multiplicar al otro lado, ¿no? Entonces vamos a tener Z por tangente de 45 grados va a ser igual a 6 metros. De donde tangente de 45 grados lo voy a llevar al otro lado a dividir porque está multiplicando, ¿no? Entonces lo voy a llevar a dividir. Entonces Z va a ser igual a 6 metros sobre tangente de 45 grados. Eso recién lo voy a colocar yo en la calculadora, ¿ya?
Z, entonces vamos a colocar, ustedes encienden su calculadora científica y le colocan tangente de, 6 sobre tangente de 45, ¿no? Colocan una fracción, 6 dividido entre tangente, no arco, ¿no? Solo tangente, de 45 grados. Cierran paréntesis y colocamos igual. En este caso nos ha salido 6 también, ¿no? 6 metros. Listo, ya tengo entonces el valor de Z. ¿Qué significa? Si yo tengo el valor de Z, voy a poder trabajar ya en el triángulo amarillo, ¿no? En la siguiente pizarrita entonces vamos a calcular tangente de 60. Atención por favor, tangente de 60 va a ser igual a cateto opuesto, que en este caso es X, sobre cateto adyacente, que sería Z, que ya tenemos que es 6 metros, ¿no? Entonces tangente de 60 va a ser igual a X sobre 6 metros. Vamos a escribir eso, ¿ya? En el triángulo amarillo. Aquí vamos a colocar en el triángulo amarillo. En el triángulo amarillo. Si ustedes no tienen colores, pueden decirlo en el triángulo más grande, digamos. El triángulo amarillo es muy débil, el amarillo voy a escribir con negro en este caso. Vamos a calcular tangente de 60 grados. Ya habíamos dicho que es cateto opuesto, que sería X, sobre cateto adyacente, que sería Z, ¿no? X sobre Z. Pero Z ya tenemos. Entonces aquí voy a colocar tangente de 60 grados. Va a ser igual a X sobre 6 metros. Voy a llevar a dividir, está dividiendo, va a ir a multiplicar 6 metros al otro término, entonces al primer miembro, entonces tendremos 6 metros por tangente de 60 grados va a ser igual a X, ¿no? Y de ahí ya tengo el valor de X. Lo voy a calcular. Tenemos 6 por tangente de 60 grados. Aquí coloco 60 grados, cierro paréntesis igual. Va a salir 6 raíz de 3, pero a nosotros nos interesa saber con decimales, ¿no? Entonces vamos a teclear esta tecla SD, que está encima de la tecla rojita del, y voy a tener ahí que X es igual a 10, directamente lo voy a redondear, ya han practicado el redondeo, 10,39. No hemos quedado en que vamos a utilizar después de la coma, vamos a utilizar dos decimales. Entonces vamos a colocar ahí 10,39, el 2 como es menor que el 5, no se aumenta ninguna unidad, ¿no? Cuando piensen que esta es la respuesta, no es la respuesta. Vamos a ver en el gráfico qué representa X, ¿no? Para después dar ya la solución al ejercicio. ¿Qué es lo que representa X? A ver, buscaremos en el gráfico, es 10,39 metros. 10,39, aquí está el valor de X, ¿no? Dice, hemos nosotros sacado que X es igual a 10,39 metros. Y sabemos que Y es igual a 6 metros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular la altura del árbol? Tenemos que sumar la X con la Y, ¿no? Y esa va a ser la altura del árbol y va a ser la respuesta a nuestro problema. Entonces aquí colocamos finalmente. ¿Cuál es la altura del árbol? Era la pregunta, ¿no? La altura del árbol, la altura del árbol es de, y habría que sumar X y Y, ¿no? X es 10,39 metros más 6 metros. Y eso sería igual a ¿cuánto? 16, ¿no? 16,39 metros. Y esa sería la respuesta, 16,39 metros. Esa es la altura del árbol. Con lo que habríamos acabado
el primer problema, ¿no?, de doble observación. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos al inciso B. Dice: el ángulo de elevación de la cima de una torre es de 45 grados. Caminando hacia ella 75 metros, se encuentra que el ángulo de elevación es de 60 grados. ¿Cuál es la altura de la torre? Y acá vamos a directamente presentar un dibujito, acá, ya trabajado. Y como les había dicho, ¿no?, tienen que haber dos triángulos rectángulos. En el inciso A era más fácil porque no estaban sobrepuestos, pero acá hay dos triángulos rectángulos sobrepuestos, ¿no? Uno, el pequeño, está dentro del grande, digamos. Entonces lo que vamos a hacer acá es leer y explicarles el gráfico, ¿no? Y vamos a hacer igual con color celeste primero y vamos a utilizar resaltador. Dice: el ángulo de elevación de la cima de una torre es de 45 grados. Eso empezamos, ¿no? El ángulo de elevación de la cima de una torre. ¿Dónde está la torre? Aquí no está dibujado, pero podemos imaginarnos que la torre está por acá. Ya lo voy a dibujar con lila. Esta digamos la torre. Entonces dice que el ángulo de elevación de la cima, o sea, de la parte superior de la torre, es de 45 grados. Y eso sería este ángulo, ¿no? El observador está en este punto amarillito. Y el ángulo de elevación es de 45 grados. Y ahí ustedes pueden ver el primer triángulo rectángulo que les había dicho, con amarillos, ¿no? ¿Ya? Primer triángulo rectángulo. Ahora vamos al segundo. Dice: caminando hacia ella 75 metros, significa caminando hacia la torre, ¿no? Dice: caminando hacia ella 75 metros. O sea, la persona dice, desde el primer punto que ha visto, camina una distancia de 75 metros. Una distancia de 75 metros. Se encuentra que el ángulo de elevación es de 60. Nuevamente se mide el ángulo de elevación y dice que ya ese ángulo es de 60 grados, ¿no? Vamos a utilizar verde para esto. Y ese es el ángulo de elevación de 60 grados. Y ahí tendríamos un segundo triángulo rectángulo, que ahí sería verde, ¿no es cierto? Un segundo triángulo rectángulo que sería el verde. Entonces ya tenemos nuestros dos triángulos, sería el amarillo y el verde. Y la pregunta dice: ¿cuál es la altura de la torre? O sea, nosotros necesitamos calcular el valor de y, ¿no? Ese valor necesitamos calcular. Vamos a completar datos en estos dos triángulos. En el triángulo pequeño, por ejemplo, para utilizar la función tangente, vamos a necesitar el cateto adyacente y el cateto opuesto. En el triángulo verde estoy hablando, ¿ya? Entonces, en el triángulo verde, cuando calcule yo tangente de 60 va a ser cateto opuesto y fácilmente voy a identificar ahí la y. Y cateto adyacente no tiene, ¿no? Como no tiene un cateto adyacente, vamos a nosotros colocar ahí al cateto adyacente la letra X. No se conoce su cateto adyacente del triángulo verde. Igual en el triángulo amarillo, lo mismo. Voy a necesitar tangente 45, cateto opuesto va a ser la letra Y. Pero no sabemos cuánto mide el cateto adyacente, que sería todo esto largo, ¿no? Como ha caminado 75 metros desde el primer punto hasta el inicio del triángulo verde y después hemos puesto X, entonces la extensión, el cateto adyacente de 45 grados sería X más 75 metros, ¿no? Porque ha caminado 75 metros y después le hemos puesto X a continuación. Ya, esa sería la explicación del gráfico. Ahora vamos a tratar de calcular, ¿no?, tangentes. Ustedes saben que tangente nos ha ayudado en todo, casi en todos los ejercicios, ¿no? En pocos ejercicios habremos utilizado seno o coseno. Entonces vamos a calcular acá nosotros tangente 40, los dos ángulos que tenemos por acá, ¿no? En este caso sería tangente de 45 y tangente de 60. Entonces acá voy a colocar lo siguiente. Vamos a hacer con color negro para que se note mejor. Y vamos a utilizar, primero haremos
el triángulo. A ver, calculamos primero tangente de 45 o de 60. De 45 calcularemos primero, ¿ya? Entonces vamos a colocar tangente 45 por acá. Va a ser igual a cateto opuesto. ¿Cuál sería el cateto opuesto de tangente 45? Sería la y, ¿no? Sobre el cateto adyacente. Y el cateto adyacente va a ser x más 75 metros. Entonces aquí coloco x más 75 metros. La m lo dejaré más. X más 75 colocaré. ¿Ya? Eso por un lado. Ahora por otro lado vamos a calcular el tangente de 60 grados en el otro triángulo, en el triángulo verde. Tangente de 60 grados. Entonces va a ser igual, tangente de 60 grados va a ser igual a cateto opuesto, que en este caso sería la y, sobre cateto adyacente, en este caso sería simplemente la x, ¿no? Y ahí tenemos nosotros ya los dos. Ahora quisiera que me ayuden en esto. Miren, en estas dos ecuaciones hay dos incógnitas, la x y la y. La x y la y. Y vamos a aplicar aquí resolución de sistema de ecuaciones. No sé si recuerdan el sistema de ecuaciones. Vamos a aplicar el método de igualación. Yo quiero hallar el valor de y, que es la altura de la torre. Entonces, en el primer paso, van a despejar lo que es opuesto a lo que quieren hallar. Si yo quiero hallar el valor de y, entonces en el primer paso voy a despejar x de ambas ecuaciones. ¿Ya? Entonces vamos a colocar despejar con negrito, vamos acá. Como quiero hallar y, entonces voy a despejar x. ¿Ya? Despejar x de ambas ecuaciones. ¿Ya? De ambas ecuaciones. Entonces, ¿cómo voy a despejar x? Todo esto que está dividiendo al otro lado lo voy a llevar a multiplicar. Entonces tendríamos x más 75, perdón por mi teta acá, x más 75 hay que multiplicar por tangente 45. Hay que multiplicar todo, entonces aquí vamos a aplicar un paréntesis, todo, ¿no? Por tangente 45 y hay que colocar al otro lado la letra y. Quiero despejar x, entonces lo que voy a hacer es aplicar la propiedad distributiva por la derecha. Voy a multiplicar este y este. Entonces vamos a tener x por tangente de 45 grados más 75 por tangente de 45 grados. Estoy eliminando ahí el paréntesis aplicando la propiedad distributiva. Y como quiero yo hallar el valor de x, toda esta parte que está sumando lo voy a llevar al otro lado a restar. Entonces vamos a tener acá lo siguiente. Vamos a tener que x por tangente de 45 grados va a ser igual a y menos 75 por tangente de 45 grados. Al final vamos a utilizar la calculadora, ¿no? Eso nos va a ayudar a resolver muchos ejercicios. Y finalmente esto que está multiplicando lo voy a llevar al otro lado a dividir. Entonces acá vamos a tener que x es igual a y menos 75 por tangente de 45 grados dividido entre tangente de 45 grados. Perdón por el espacio, siempre nos va a faltar espacio. Y lo colocamos eso en nuestra calculadora, ¿no? Igualito. Coloco fracción y no, está bien. Hasta ahí todavía no la he calculado, porque no tenemos todavía los datos, ¿no? Hasta ahí hemos despejado el valor de x. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación 3. Ya no sé si recuerdan. Yo mentalmente le voy a colocar ahí ecuación número 3. Estamos aplicando el método de igualación. Colocamos entonces aquí una línea para no enredar las cosas.
Y de la otra ecuación, que sería esta que estoy redondeando acá, tangente de 60 igual a y sobre x, vamos a despejar igual x, ¿ya? Este x igual que está dividiendo, vamos a ir a multiplicar al otro lado. Esto va a ser más fácil, ¿no? Vamos a tener x por tangente de 60 grados, va a ser igual a y. Como quiero despejar x, entonces esto que está multiplicando tangente lo voy a llevar al otro lado a dividir. Y tendríamos entonces que x es igual a y sobre tangente de 60 grados. Ya está despejado. Ha sido más fácil despejar x en esa segunda ecuación. Entonces, mentalmente ustedes pueden colocarle a esta ecuación 3 y a esta ecuación le pueden colocar 4. Porque en el siguiente paso el método de igualación dice, ¿no? Igualar 3 y 4. Entonces vamos a igualar, pero eso mentalmente, no necesitamos escribirlo. Entonces en el siguiente paso vamos a igualar estas dos ecuaciones, ¿ya? Vamos a colocar entonces x es igual a x acá. Y recordemos que el primer valor de x es todo esto, no y menos 75 por tangente de 45. Y menos 75 por tangente de 45. Dividido entre tangente de 45 grados, ¿no? Tangente de 45 grados. Y según la ecuación, la segunda que hemos obtenido, voy a estar por acá, x es igual a y sobre tangente de 60. Y sobre tangente de 60. Entonces aquí vamos a colocar y sobre tangente de 60 grados. Listo, hasta ahí entonces ya habríamos avanzado harto. Esta ecuación ya tiene una sola incógnita, ya no tiene dos, sino solo tiene una sola incógnita, y esta incógnita sería la letra y, ¿no? Y es lo que queremos hallar, porque es la altura de la torre, representa la letra y. Entonces vamos a aplicar resolución de ecuaciones fraccionarias. Ustedes saben que cuando hay ecuaciones con fracciones, hay que multiplicar por el mínimo común múltiplo, ¿no? El mínimo común múltiplo acá, ¿cuál sería? Sería tangente 45 y tangente 60. Esos dos tenemos que eliminar. Entonces voy a multiplicar ambas ecuaciones por tangente 45 grados para eliminar tangente de 45 grados y para eliminar tangente de 60 y tangente de 60, ¿no? Voy a hacer paso por paso porque si no nos vamos a confundir. Esta fracción que ustedes ven por ahí la copio tal y como está. Y menos 75 por tangente de 45 grados dividido entre tangente 45. Atención por favor, en esta primera ecuación voy a multiplicar por el mínimo común, ¿ya? Vamos a copiar entonces el mínimo común acá, tangente de 45 grados y tangente de 60 grados, ¿no? Perdón por la letra. Y voy a eliminar acá tangente de 45. Entonces solo vamos a tener que multiplicar tangente de 60 en propiedad distributiva, ¿no? Por los dos términos que hay. Eso haremos, por favor. Entonces tendríamos y por tangente de 60 grados menos 75 por tangente de 45 grados por tangente de 60 grados. Igual. Parece difícil, pero no es tanto. Ya no es complicado. Simplemente es extenso el proceso, pero no es difícil. Ahora en el otro lado igual. Copio y sobre tangente de 60. Igual lo voy a multiplicar por el mínimo común. ¿Ya? Por el mínimo común. Vamos a escribir mejor esta parte. Y sobre tangente de 60 lo copio y lo multiplico por el mínimo común.
que sería tangente de 45 por tangente de 60 grados. Se cancela entonces tangente de 60 y solo vamos a tener que multiplicar y por tangente de 45, ¿no? Y eso simplemente va a ser y por tangente de 45 grados. Voy a escribir mejor el 45. Ya. Ahora nuestra intención es despejar la letra y. Entonces todos los que tienen la variable hay que llevarlos al primer miembro. En este caso, esta expresión y esta expresión tienen la variable. Lo voy a copiar en el primer miembro, ¿no? Y todo lo que no tenga la variable lo voy a transponer al segundo miembro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Copiamos ahí y tangente de 60. Y por tangente de 60 menos y por tangente de 45 grados, porque al transponer siempre se cambia de signo, ¿no? Igual, en vez de colocar menos 75, vamos a colocar más 75, porque al transponer se cambia siempre de signos. Y tangente de 45 y tangente de 60 vamos a colocar. Genial. Ahora en la primera parte vamos a aplicar el factor común monomio. Hemos avanzado en factorización. Ambos términos tienen la letra y. Entonces coloco la letra y, abro paréntesis y dentro coloco las divisiones, ¿no? Que en este caso sería tangente de 60 menos tangente de 45. Cierro paréntesis. Eso se llama factor común monomio. Al otro lado copio nomás el 75 por tangente de 45 grados más, por tangente de 60 grados. Ya ni mi letra entiendo. Y finalmente este paréntesis que está multiplicando acá lo vamos a llevar al otro lado a dividir. Y eso lo vamos a colocar en la calculadora. Entonces y va a ser igual a 75 por tangente de 45 por tangente de 60 grados dividido todo entre tangente de 60 grados menos tangente de 45 grados. Ahora sí utilizamos la calculadora. Estaba adelantando hace rato. Colocamos 75 en nuestra calculadora. Vamos a teclear 75 por, dice, tangente de 45 grados. 45 grados, cerramos paréntesis. Por indica tangente de 60 grados. Tangente de 60 grados, cerramos paréntesis. Dividido entre tangente de 60 grados. Tangente de 60 grados, cerramos paréntesis, menos, dice, tangente de 45 grados. 45 grados, cerramos paréntesis, colocamos igual. Nos va a salir 177,45. Directamente lo voy a redondear, ¿no? Ya no vamos a practicar eso. 177,45. ¿Qué unidad le vamos a colocar? En el problema ustedes pueden ver que está en metros, ¿no? Aquí hay metros. Entonces vamos a colocar aquí 177,45 metros. ¿Cuál sería la respuesta al problema? ¿Qué nos decía? ¿Cuál es la altura de la torre? Era la pregunta. Entonces la altura de la torre, aquí puedo colocar, perdón por el espacio. O la altura no voy a colocar. La altura es de la altura, vamos a mejorar ahí la caligrafía, es de 177,45 metros. Esa sería la respuesta a este ejercicio, ¿no? Un poco complicado. Imagínense, es el penúltimo. Veremos cómo es el último. Copiamos entonces hasta ahí. Vamos a revisar la última pregunta, que es la más complicada, ¿no? Dice, es un problema extraído de la Facultad de Ingeniería.
Dice, la antena de una emisora de radio mide 30 metros y se halla ubicada en la cima de un cerro. Desde un punto situado en la horizontal de la base del cerro se miden los ángulos de elevación de la punta y del pie de la antena, siendo estos 48 y 40 respectivamente. Entonces vamos a resolver el ejercicio. Vamos a colocar acá un gráfico que ya está preparado. Ahí tenemos el gráfico. Dice la antena de una emisora de radio. ¿Dónde estaría la antena de una emisora de radio de 30 metros? A ver, vamos a resaltar eso con amarillo. La antena de una emisora de radio de 30 metros. Sería la antena, estaría acá, ¿no? Lo estoy pintando con amarillo porque ahí dice 30 metros. ¿No? La antena de una emisora de radio dice 30 metros. Mide, dice 30 metros. Y se halla ubicada en la cima de un cerro, dice. Entonces el cerro, a ver, el color café, ¿por dónde encuentro el color café? Ni idea con el color café. Ya lo voy a pintar azul el cerro, ¿no? Azul lo pintaremos al cerro. Quería encontrar el color café. El cerro sería esta parte. Ya esa parte. Dice, se halla ubicada en la cima de un cerro, ¿no? La antena está encima del cerro. El cerro sería azul, la antena sería amarilla. Desde un punto situado en la horizontal significa esta parte, ¿no? Es la horizontal. Desde un punto dice, situado en la horizontal de la base del cerro, se mide los ángulos de elevación de la punta de la antena y del pie de la antena. Ya de la punta cuánto mide y del pie cuánto mide, eso hay que leerlo, ¿no? Dice los ángulos de elevación de la punta y del pie de la antena, siendo estos 48 y 40. De la punta dice que es 48, ¿no? Por eso dice primero de la punta es 48 y después dice del pie. Del pie es 40, ¿no? De la punta es 48 y del pie es 40. Entonces, no está uno sobre otro están los triángulos. ¿Ya? Entonces va a ser un poco complicado explicar esta parte. Atención, por favor, vamos a utilizar el color lila. Ya. Vamos a la punta, ya vamos a ubicar la punta de la antena, que sería aquí el puntito que estoy colocando, lo vamos a colocar con lila. Esta sería la punta de la antena, ¿ya? Y dice que de la punta mide 48 grados su ángulo de elevación, ¿no? Entonces, este ángulo que ustedes ven por ahí, dice que es de 48 grados, ¿no? El ángulo lila es de 48 grados. ¿Ya? 48 grados. Vamos a dibujar el triángulo completo, el triángulo rectángulo, sería este, que sería de 48 grados, ¿no? Ahora vamos a ir al pie. Dice, el ángulo de elevación del pie de la antena es de 40 grados. Y el pie de la antena es por acá, ¿no? Y el ángulo de elevación del pie, voy a cortar aquí un poquito, dice que es de, este ángulo dice que es de 40. Entonces acá vamos a colocar, con azul también colocaremos para que no se mezcle. Este ángulo dice que es de 40 grados. ¿Ya? Tenemos entonces al triángulo lila y al triángulo azul. Ahora en estos triángulos vamos a llenar los catetos, más que todo el cateto adyacente y el cateto opuesto de 48 y de 40. Por ejemplo, en el triángulo azul no hay cateto adyacente de 40, ¿no? Tampoco hay cateto adyacente 48. Entonces vamos a colocar nosotros ahí, con resaltador, que sea el cateto adyacente, ¿no? Que sea X, vamos a llamar X. Ahora el cateto opuesto de 40 tampoco hay, entonces nosotros le vamos a llamar Y. ¿Ya? Ahora vamos al triángulo lila. En el triángulo lila el cateto adyacente de 48 va a volver a ser X, ¿no? Va a volver a ser X. Mientras que el cateto opuesto de 48
va a ser esta altura, ¿no? Esta altura. Y como le hemos puesto y 30 metros mide la antena, entonces y más 30 va a ser el cateto opuesto de 48. Espero que hasta ahí se haya entendido. Vamos ahora a aplicar funciones trigonométricas, ¿no? Lo mismo que hemos hecho hace rato más o menos va a resultar. Ya lo primero que vamos a calcular entonces, tangente de 40 grados. Aquí vamos a colocar tangente de 40 grados. Acá colocamos tangente de 40 grados. Va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto en el triángulo azul está a 40 grados. Cateto opuesto es la Y, ¿no? Entonces vamos a colocar Y sobre cateto adyacente, que en el triángulo azul sería X nada más. Así de fácil. Ahora vamos con tangente de 48. Tangente de 48, que sería el triángulo morado, lila, sería cateto opuesto, que es Y más 30. Y más 30 metros. 30 no le voy a colocar yo. Dividido entre cateto adyacente, que es el mismo X, ¿no? Es el mismo X. Nuevamente, igual que en el ejercicio anterior, se tiene dos incógnitas, la X y la Y. La X y la Y. ¿Qué es lo que nos están pidiendo en el ejercicio? Dice calcular la altura del cerro. Y la altura del cerro está representado por la letra Y, ¿no? La letra Y. Lo que nos están pidiendo es calcular cuánto mide Y. Como quiero hallar Y, entonces vamos a despejar X. Siempre se hace eso, ¿no? Se despeja en el primer paso lo que no quieres, ¿no? Allá. Entonces vamos a despejar X. Acá vamos a colocar despejar X en ambas ecuaciones, ¿ya? Acá voy a colocar entonces tangente de 40 grados. Va a ser igual a Y sobre X. X que está dividiendo lo va a llevar a multiplicar. Siempre voy a hacer yo paso por paso, ¿no? Entonces vamos a tener X por tangente de 40 grados va a ser igual a Y. Entonces tangente de 40 grados va a bajar a dividir al segundo miembro. Entonces vamos a tener que X es igual a Y sobre tangente de 40 grados. Y esa va a ser para nosotros ya la primera ecuación, ¿no? Ya he despejado X. Ahora vamos de la segunda ecuación. Vamos a colocar tangente 48 es igual a Y más 30 sobre X. Esta X que está dividiendo al otro lado va a ir a multiplicar, ¿no? Entonces vamos a tener que X por tangente de 48 grados es igual a Y más 30. De donde tangente 48 que está multiplicando va a ir a dividir al otro lado. Y vamos a tener entonces que X es igual a Y más 30 sobre tangente de 48. Se nos ha hecho más fácil despejar, ¿no? Tangente de 48. Este creo que debería ser el segundo ejercicio, no el tercero. Pero está bien. Ya hemos despejado X acá y X también acá. Entonces en el siguiente paso vamos a igualar estos valores de X, ¿no? Entonces acá voy a colocar como X es igual a X. Según la primera ecuación, X vale Y sobre tangente 40, ¿no? Y sobre tangente 40. Y sobre tangente 40 va a ser igual a la otra X, ¿no? Que es Y más 30 sobre tangente 48. Y más 30 sobre tangente de 48. Perdón por la letra, lo siento mucho. Multiplicamos. Para eliminar tangente 40, voy a multiplicar aquí por tangente de 40 grados. Y para eliminar tangente de 48 grados, voy a multiplicar por tangente de 48 grados. Acá les parece que lo hagamos directo, por favor, para ganar un tiempito. Si yo multiplico esto a la primera ecuación, voy a cancelar tangente 40 y solo nos va a quedar
tangente de 48 por la letra Y, ¿no? Entonces lo que voy a copiar, tangente de 48 por Y. Siempre se colocan los números delante, ¿no? Y sería por tangente de 48 grados. Igual. Ahora, ¿qué tal si yo multiplico este por esta fracción? Se va a eliminar, ¿qué se va a eliminar? Se va a eliminar tangente de 48. Y voy a tener que multiplicar por propiedad distributiva tangente de 40, ¿no? A la Y y al 30. Entonces acá vamos a tener Y por tangente de 40 grados más 30 por tangente de 40 grados. Listo. Todas las variables se van a ir al primer miembro. ¿Cuáles son las variables? En este caso es la Y. Entonces vamos a copiarlas. Y por tangente de 48 grados menos, porque cuando se va del segundo al primer miembro siempre se cambia de signo, menos Y por tangente de 40 grados va a ser igual a 30 por tangente de 40 grados, ¿no? Voy a aplicar factor común monomio en el primer miembro. Acá tenemos la letra Y que se repite. Como se repite, sacamos adelante esa letra y le quitamos esa letra, ¿no? Tanto a tangente de 48 grados como a tangente de 40. Al otro lado sigue el 30 por tangente de 40. Continuamos. Este que está multiplicando, todo este paréntesis que está multiplicando, acá, se va a ir al otro lado a dividir. Entonces vamos a tener Y es igual a, lo voy a borrar, lo voy a reimprimir un poquito. Y es igual, colocaremos 30 por tangente de 40. 30 por tangente de 40 y abajo tangente de 48 menos tangente de 40. Tangente de 48 grados menos tangente de 40 grados. Vamos a la calculadora y colocamos tal como está, ¿no? 30 por tangente de 40 grados, tangente de 40 grados, cierro paréntesis, dividido entre tangente de 48 grados, cerramos paréntesis, menos tangente de 40 grados, cerramos paréntesis, colocamos igual, ¿no? Y nos va a salir 92, redondeando, 71, porque el 3 es menor a 5, ¿no? Entonces colocamos aquí 92,71 metros, ¿no? Porque el ejercicio, si no me equivoco, estaba en 100 metros, aquí está metros, ¿no? Entonces colocamos 92,71 metros. La respuesta, por lo tanto, sería, ¿qué nos han preguntado? Nos decían hallar la altura del cerro, ¿no? La altura es de, podemos colocar la altura es de, acá no se tiene que sumar nada, ¿no? Porque la altura del cerro era la letra Y simplemente, solo la letra Y. Y la letra Y nos ha salido que es igual a 92,71. Entonces directamente vamos a colocar la altura es de, la altura es de 92,71. 92,71 y con eso habríamos acabado. Hemos acabado el tema. Esta era la última parte. Gracias por su atención. Espero se encuentren bien y fortaleza, ¿no? Para salir de esta situación. Hasta la próxima.